Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar y encontrar talento científico. En este programa no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos. Y de científicos que además están cambiando el mundo. Entrevistamos a emprendedores y también hablamos con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como el biotech, biomedicina, agroalimentario o life science. Pero además hablamos con recruiters y headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de selección que puede y sabe ayudaros a reclutar a los mejores perfiles científico-técnicos para vuestra empresa. Hoy entrevistamos a Andreu Climent. Andreu nos va a contar cómo fue su progresión profesional desde el mundo de la universidad, el mundo académico, hasta su paso por el sistema de salud hospitalario y cómo desembocó todo eso en una nueva empresa que se llama Cocorify Care y que se dedica al estudio y tratamiento de las arritmias cardíacas. Es una empresa de medical device. Andreu, además, nos contará muchas de las cosas que ha hecho durante este camino, entre ellas algo tan interesante como fue la iniciativa de Ciencia en el Parlamento. Sin más dilación, vamos allá con la entrevista al doctor Andreu Climent. Doctor Andreu Climent, un gustazo tenerte hoy en el programa. Un gustazo, doctor Manolo Castellano. La verdad es que es un placer poder estar aquí y charlar contigo. Lo hemos comentado hace un segundillo. Yo creo que tenemos los dos la extraña sensación de conocernos desde hace muchísimo tiempo. Y no es así. Lo que pasa es que nos vemos en redes sociales desde que éramos adolescentes digitales, ¿no? No, la verdad es que sí da la sensación de que tenemos mismos intereses y círculos cercanos, pero todavía no había tenido la suerte de poder coincidir contigo. Andreu, yo creo que la primera cosa que te voy a preguntar es un poco general. Hablaremos un poco de tu vida profesional, ¿no? De los pasos que has realizado hasta llegar a lo que eres ahora, ¿no? A trabajar en Cocorify. Pero has estado ahora estás con Cocorify, eres CEO de Cocorify, eres profesor asociado, sigue siendo, ¿no? Sí, cada vez doy menos clases, pero sigo estando un poco en la universidad. Sigue estando liado en 4.000 aventuras profesionales, entre ellas ciencia en el Parlamento, ¿no? Andreu, ¿de dónde sacas el tiempo? Por supuesto, y eres padre de varios niños maravillosos. Igual si oyen de fondo su maravillosidad. Sí, la verdad es que el tiempo es algo, supongo que nos pasa a todos, ¿no? Pero el tiempo es algo que depende de tus intereses y al final lo sacas de robárselo a la familia, de robárselo al tiempo libre, pero en realidad es que hago lo que me apasiona. Entonces, en tanto en cuanto es mi pasión, soy de esas personas que tiene el problema de que le gusta su trabajo tanto que le gusta mucho trabajar y le dedica mucho tiempo. Pero bueno, la verdad es que a veces es demasiado, ¿eh? También hay que decirlo que a veces uno piensa, igual me meto en demasiados fregados. Pero seguimos avanzando. Yo estoy contigo que creo que es una suerte que llegue el lunes y que uno esté contento. Exacto. Dices, por fin tengo toda la semana por delante. Andreu, ¿quién te enseña a gestionar el tiempo? Pues mira, ahí te debo mucho, aunque no lo sepas. Yo soy una de las personas que, bueno, desde el principio de mi carrera he estado tratando de aprender al respecto de cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar las distintas acciones, pero justo te leí a ti en redes al respecto de GTD y del Get Things Done. Sí, y, qué bueno. y me volví un apasionado hace como 2 o 3 años, un poquito cuando estábamos arrancando en Cocorify, y la verdad es que soy una persona que se ha ido formando autodidacta, pero a partir de mucha literatura al respecto de cómo conseguir que las cosas vayan fluyendo, y soy un apasionado del GTD, la verdad es que totalmente. Y te lo tengo que agradecer. Pues casualidad total, ¿eh? Y no lo sabía. Andreu, mira, esto es el inicio de entrevista más raro del mundo, pero vamos por aquí, ¿vale? Si te parece. Cuéntanos cómo lo haces, o sea, a nivel práctico, ¿qué es eso del GTD, tío? ¿Cómo lo has somatizado tú? Pues al final cada uno hace su interpretación y su aproximación. A mí me ha costado, ¿eh? Es un proceso de ponerte en marcha por lo menos llevo 2 años y aprendiendo. Pero yo mi día a día, y por ejemplo hoy, que es lunes por la mañana, arranco los lunes por la mañana, yo tengo mi Todoist, que es donde yo tengo mis listas de actividades. Entonces yo tengo mis distintas bandejas de entrada, donde cada día
todas las ideas que se me van ocurriendo, todas las cosas, mensajes que me van llegando, las voy apuntando, pero no las proceso en el momento, sino simplemente las dejo en las bandejas de entrada. Y dependiendo de la bandeja de entrada, una vez al día, si son los correos, por ejemplo, que intento liberarme todos los días, o si son así un poquito más ideas, una vez a la semana al menos, hago una limpieza de bandejas de entrada, una organización de las listas y me preparo qué son las 20, 30 cosas que creo que voy a poder hacer esta semana. Sin obligarme a cuándo, sino estas son las que tengo encima de la mesa. Y a partir de ahí a trabajar. Es verdad que las reuniones se te comen el calendario, porque el calendario es una de las cosas que más difíciles de gestionar, pero es fundamental. Yo la semana en que no hago mi limpieza, mi revisión semanal y esto es lo que voy a hacer esta semana, la verdad es que voy como pollo sin cabeza. Sí, sí. Entonces me es muy útil. Y además te permite tener muchas cosas en marcha a la vez, muchos proyectos, porque cada uno tiene su siguiente acción, su siguiente objetivo, y eso te permite que, sin que te estreses en que conseguir llegar arriba de la montaña sea muy difícil, tu pasito para ir subiendo la cuesta vaya avanzando. Muy bien. Andreu, cuando aprendes a gestionar el tiempo, ¿hasta qué punto tienes que aprender a hacer cosas nuevas o a desaprender cosas que te han enseñado, tan inculcado, simplemente uno ha procesado como normal cuando no tiene por qué serlo? Totalmente. La verdad es que una de las cosas que todavía me cuesta mucho es esto no lo voy a hacer. El decir que no a las cosas es muy caro sentimentalmente, porque estamos educados en si te ofrecen algo tienes que decir que sí, casi es de mala educación. Entonces, y esta semana, por ejemplo, que estoy en una revisión semanal, en ver todas las cosas que es que esto no lo voy a hacer nunca. Mejor tacharlo y asumirlo y dejar de tener esa run detrás de la cabeza. Pero hay que desaprender mucho de la gestión y de cómo hacerlo. Y bueno, hacemos lo que podemos. Ahí hay mucho que mejorar todavía. Yo recuerdo cuando me tomé en serio el GTD hace tiempo, la primera conclusión drástica que tuve es que tenía que eliminar correos electrónicos. ¿Y sabes lo que hice? Eliminé toda la inbox que tenía. O sea, sé que esto suena un poco radical. La eliminé. Bueno, la eliminé. La puse en una carpetita, ¿no? Pero no volví a abrir esa carpeta, porque creo que es la única manera, ¿no? El romper con tu día a día, ¿no? Y ya, si tienes problemas, ya resolverás esos problemas, ¿no? Ya te volverán a mandar un email, ¿no? Exacto, ya volverá a salir. O sea, yo sí, las bandejas, yo tener la paz que te da tener el inbox vacío, tener todo y decir, mira, yo tengo en mis listas y no se me van a olvidar las cosas porque las reviso todos los días o todas las semanas. Las importantes no se me van a olvidar. Y si alguna se ha escapado, si es suficientemente importante, volverá. Efectivamente. Pero no puedo estar pendiente todo el tiempo de todo el mundo porque es que si no, directamente no haces otra cosa. Ya. Andreu, vamos a retomar la entrevista como Dios manda. Cuéntanos un poquito cuál fue tu inicio. Bueno, te voy a decir el mundo de la ciencia, pero tú en realidad eres teleco. Cuéntanos el inicio de tu interés por la ciencia y la tecnología, ¿no? Cuando estabas a lo mejor en el instituto o incluso en el colegio. Pues la verdad es que yo siempre he sido una persona curiosa. O sea, yo soy de esos niños de los 80 que se leía las muy interesante, como si no hubiese todos los meses, las tenía ahí. Y luego fui haciéndome mayor y en algún momento pues me gustaba mucho la electrónica, me gustaba bastante. Tampoco es que tenía yo ni idea, en los ordenadores y entré en Teleco. Entré en Teleco para ser informático, o sea, para comunicar, pues me encantaba conectar ordenadores y hacer que hiciesen cosas. Estamos hablando de medianos de los 90, finales de los 90. Pero cuando estaba más o menos hacia el final de la carrera de Teleco, al final uno ya empieza a entender la electrónica y dices, vale, esto ya sé cómo funciona. Y de casualidad, por una de aquellas, conseguí una beca de ministerio para colaborar con un laboratorio de investigación y el laboratorio era de bioelectrónica. Y empecé a interesarme o empecé a aprender un poquito sobre la electrónica del corazón, algo que nunca había tenido yo el menor interés por la bio, lo tengo que decir, no soy de esos niños que yo soy bio, ni mucho menos. Pero sí es verdad que me apasionó el hecho de que hay muchas cosas que no se conocen de la bioelectrónica, que seguimos sin entender. Entonces, claro, a un niño, o sea, ya no era un niño, pero a una persona curiosa como yo, que haya algo que entiendes un poquito cómo es la electrónica, pero que todavía estén casi en pañales, como es la bioelectrónica, y esto es muy casi, porque ya se sabe mucho, pero todavía nos queda, me apasionó. Y bueno, me convencieron para irme de Erasmus a un hospital en Alemania, a un servicio de cardiología, empecé a trabajar solo con médicos y la verdad es que han pasado ya
pues muchos años, ya casi más de 15 años de aquello y la verdad es que cada vez más apasionado. Primero con humanos, dentro de un quirófano. Luego te das cuenta que mucho de lo que no entiendes en el corazón en humanos es porque todavía no puedes hacer muchas cosas en humanos. Entonces bajé a experimentación animal, me fui a Estados Unidos, bajamos a experimentación en celulares, en cultivos, y de ahí volvimos a subir hacia arriba. O sea, cuando ya empezamos a saber lo que entendíamos y lo que no entendíamos, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, cuando acabé la tesis, me dieron la oportunidad de hacer un postdoc en el que montamos un laboratorio translacional desde la célula hasta el humano, y poco a poco, durante pues, estos casi 10 años que el laboratorio se puso en marcha, estuvimos trabajando, estuvimos avanzando, hasta descubrir cosas que creíamos que eran posibles que mejorasen la vida de los pacientes, y de ahí nació Corify. Bueno, Andreu, yo no sé si tú te das cuenta, pero lo que estás haciendo, lo que has hecho es muy difícil. Y yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Porque yo, aparte de ser recruiter, fui audiólogo en su momento. Y entiendo que es hablar con alguien que sabe de electrónica cuando tú eres biólogo, por ejemplo. Y realmente es una conversación un poquito particular, porque son tan diferentes, ¿no? de objetivos, ¿no? De intereses, de forma de hablar, que no es sencillo. Y yo creo que tú has cubierto ese nicho de unión, ¿no? Que se puede después aplicar a 1000 cosas, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil tener esas personas híbridas que puedan conectar dos mundos? Ciertamente es una de las cosas que nosotros, y tengo que decir yo, cuando a veces me preguntan cuál ha sido el leitmotiv de tu carrera, una de las cosas que siempre me apasionó es el hecho de que desde muy pronto me di cuenta de que si querías hacer cosas de verdad innovadoras e interesantes, tenías que necesitar gente que supiese cosas que tú no sabías. Y eso implicaba gestionar equipos grandes y complejos, con médicos, biólogos, ingenieros, químicos, y no lo voy a negar, eso en la Universidad Española me parecía una utopía, porque aquí somos reinos de taifas, cada uno tiene su nicho, hasta la ANECA le encanta compartimentar el conocimiento, y de ahí no nos saques, tú eres teleco y eres teleco, no se te ocurra hacer nada que no sea de teleco. Entonces, eso la verdad es que me frustró bastante, pero en el extranjero fui saltando de país en país, estuve de estancia en Italia, estuve de estancia en Suecia, además de en Alemania, y finalmente en Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue cuando me di cuenta de que se podían tener grupos de investigación de 60, 70 personas que no se matasen, o sea, que pudiesen colaborar, porque había interés normalmente económico, normalmente científico, y que pudiesen hablar idiomas similares. ¿Y cómo consigues que hablen idiomas similares? Es consiguiendo objetivos comunes. Cuando la gente de verdad quiere entender cómo funciona el corazón y te acercas a clínicos, se dan cuenta de que les falta cierto conocimiento al respecto de qué está pasando electrónicamente. Y viceversa, cuando nosotros queremos entender el corazón o queremos desarrollar equipos para mejorar entender el corazón, necesitamos entender cuál es el punto de vista clínico, qué es el problema que está teniendo el quirófano. Entonces, efectivamente hay que dedicarle bastante tiempo a hablar con personas, a comunicarte, a intentar entender cuáles son los puntos de vista que tienen los otros, porque de lo contrario es imposible proveer de soluciones, que yo al final soy un ingeniero más que un científico. Entonces los ingenieros lo que solemos hacer es cuáles son los problemas, entenderlos bien y tratar de proveer de soluciones. Y eso muchas veces, y en estas áreas de la bio, pasa por equipos muy, muy interdisciplinares y efectivamente a veces muy complejos de gestionar. Oye, ¿y qué es más difícil? ¿Convencer a un clínico de lo importante que es tu medical device o al revés? ¿Hablarle a un electrónico de lo interesante que es el mundo de las arritmias? Pues es difícil. A ver, los clínicos, y es verdad que en esto nosotros somos unos. Los clínicos, por lo menos en España, mi sensación es que son de las áreas del conocimiento donde más ciencia se ha hecho durante más años, o sea, donde más interés científico tienen y, por tanto, más tradición en escuchar a otras áreas. O sea, que puedo decir que, lejos de ser difícil, a los clínicos falta que les llegues con una idea nueva como para que se ilusionen. Vale. Por el otro lado, sí es más difícil, ¿eh? Convencer a ingenieros o a tecnólogos para que le dediquen tiempo a entender la biología, para que le dediquen tiempo a entender el problema clínico, eso es bastante complejo porque encima nos pilla muy lejos, rara vez hemos tenido formación a este respecto. Es verdad que últimamente las carreras de ingeniería biomédica, que son una especie de carrera ecléctica en la que mezclan varios, están siendo de mucha utilidad para cumplir estos gaps, pero todavía nos queda camino. Muy bien. Andreu, tú has pasado por la Politécnica de Valencia, por la Universidad Carlos III. Ahora mismo
sigues dando docencia, ¿no? en la universidad. ¿Qué es lo que más te gusta de todas esas cosas que haces? Hombre, lo que más me gusta de estar cerca de la universidad es que siempre tienes ideas y gente nueva. Es decir, al final, cuando tú ves a chavales jóvenes con unas capacidades que, digan lo que digan, son impresionantes y cada vez más. O sea, yo me fascino cómo nos llegan chavales de 20, 22 o 22 años que tienen un conocimiento de una capacidad técnica alucinante. Entonces, poder tener esa savia nueva siempre cerca y que te vayan discutiendo tus opiniones, discutiendo tus paradigmas, es fundamental. Es verdad que también me apasiona dar clases. O sea, al final, cuando explicas lo que haces y la gente ves cómo en el cerebro le hacen clic las cosas y se le enganchan y te propone cosas nuevas, es emocionante. Eso es lo que más me gusta. Lo que menos, porque también la universidad tiene muchos problemas, es el hecho de la burocracia, y no solo desde un punto de vista legal, sino lo anquilosadas que están muchas de las tomas de decisiones. Hacer asignaturas verdaderamente transversales es una locura, es casi imposible. Y eso pues da un poco de pena, porque es verdad que sí me da la sensación de que la universidad pública cada vez está siendo menos competitiva, entre otras cosas porque no se está adaptando lo suficientemente rápido a los nuevos tiempos. Tú cuando estabas haciendo la tesis, de hecho no te he preguntado, ¿cuál era el tema de tu tesis doctoral? Pues mi tema fue cómo funciona fue una cosa como le pasa a todo el mundo, una cosa muy específica, muy técnica y con relativamente poca aplicación, que es cómo funciona una parte del corazón que es el que comunica la aurícula con el ventrículo, es el nodo auriculoventricular. Básicamente es importante durante las arritmias porque cuando tienes una arritmia, esa es la que controla tu ritmo, el que no te dispares a 300 latidos por minuto, es esa zona. Y bueno, básicamente fue una mezcla de experimentación en animales y modelado matemático y observación en pacientes. La verdad es que disfruté mucho haciendo mi tesis y es verdad que también tuve la suerte de estar en varios grupos de investigación con los que colaboré en muchas otras áreas y permitieron ir complementándolo. Al final, lo que hacemos desde la parte de ingeniería cuando nos acercamos al corazón es intentar entender algo que no se entiende, modelarlo y a partir de ahí buscar nuevas hipótesis que puedan llevar a nuevos tratamientos. Y cuando estuviste en haciendo postdocs, que hiciste varios, ¿tenías ya en mente lo que venía por delante o realmente estabas simplemente explorando? A ver, yo siempre hemos sido y hablo en plural porque en realidad trabajo con María Guillén, que es mi compañera, y siempre hemos sido muy tratar de levantar la cabeza, mirar qué es lo que va a pasar a 10, 20 años en lo que estás haciendo. Nosotros, desde bastante pronto, tomamos la decisión de que si de verdad queríamos que la ciencia que hacíamos tuviese un impacto, los artículos científicos estaban bien, pero se quedaban muy limitados. Y nosotros la primera compañía que montamos, la montamos en 2006, cuando estaba justo empezando la tesis, sin absoluta idea de cómo se hacía. Bueno, no funcionó. Tampoco perdimos dinero, pero no funcionó. No éramos conscientes de las implicaciones que eso tenía. Luego, cuando acabé la tesis, María ya era profesora en la universidad, o sea, ya tiene una plaza de titular, pero sí estuvimos dándole vueltas al respecto de qué creíamos que iban a ser los temas de investigación más candentes en los próximos años. Y nos dimos cuenta que toda la parte de mejorar la biología, de entender la biología, iba a ser fundamental. Y de ahí arrancan muchos de los dos de los postdocs que hice, mi Juan de la Cierva y mi primera, la Ramón y Cajal, fueron enfocadas a entender mejor la parte biológica. Porque al final es la que este siglo nos va, bueno, ya se ha visto con las vacunas de microRNAs y esa tecnología va a despuntar, seguro. Pero es cierto que por el camino, parte de la tecnología que habíamos hecho antes, que habíamos hecho en la tesis, ha ido mejorando, la hemos ido mejorando y al final eso me ha llevado por un derrotero que no era exactamente el que mis postdocs había previsto, que era ya tenemos algo que es una realidad, movámosla a todos los hospitales y eso es lo que fundó Corify. Pero todavía nos quedan ramas aquí en la izquierda, en la ciencia, que seguimos trabajando, que María sigue trabajando y muy probablemente Corify sea la primera de una de las tecnologías que vamos a ir llevando adelante con otras cosas que desde la ciencia van a ir apareciendo. Andreu, yo creo que emprender es un proceso, ¿no? O una forma de actuar, diría yo, ¿no? Más que una cosa concreta. Y tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Ya en tu tesis doctoral quieres emprender, creas algo, funcionará mejor o peor, pues bueno, ya está hecho. Y después retomas el mundo del emprendimiento rondando los 40, que, bueno, a lo mejor es un poco lo contrario que vemos en
en la tele, ¿no? Donde se nos enseña que los emprendedores son jovencitos todos, ¿no? Y muy en fin. Los allí serán buenos, pero es verdad que claro. a mí de muy joven no me salió. En tu caso, ¿por qué funcionó emprender a los 40 y no a los 30? Hombre, por o sea, principalmente por el conocimiento de todo, no solo de la técnica y la ciencia, que también, sino sobre todo de cómo funciona un poquito el mundo y de cuáles son los aspectos alrededor. No estaba en nuestra hoja de ruta de emprender, ¿eh? Yo lo tengo que decir. Nosotros hicimos el intento en 2006, 2007. Bueno, porque teníamos una idea que creíamos que era buena, pero la tecnología todavía no estaba lista. De hecho, se parecía mucho a Corify, pero la tecnología no estaba lista. Cuando en 2015 hicimos la primera patente de lo que ahora es Corify, en realidad la hicimos porque justo hacía poco habíamos patentado otra cosa que le habíamos vendido a una multinacional y esta idea dijimos, bueno, esto creemos que puede ser interesante, vamos a patentarlo y a ver si a alguna multinacional le interesa. Pero la verdad es que con aquella primera patente que te comentaba nos frustramos mucho porque la compañía multinacional nos la compró, pero en realidad no le hizo ni puñetero caso, nunca lo llevó adelante, porque requería mucho esfuerzo. Desde una patente hasta un producto hacen falta muchísimo esfuerzo que yo no conocía. Y en paralelo con eso tuvimos la suerte de que el Instituto de Salud Carlos III y una red que se llama ITEMAS, que es de hospital, la red de búsqueda de innovación dentro de hospitales, nos identificó y nos animó a presentarnos al programa Caixa Impulse de la Caixa, de la Fundación La Caixa. Y este programa coge científicos, normalmente en la fase postdoctoral, que tengan una idea o ya una patente y elige cada año unos 20. Y además de darnos unos 100.000 euros, que no vienen mal, para hacer cosas, lo más importante es que durante 6 meses te obliga a ir a Barcelona, bueno, a un mini MBA para científicos. Aquello a mí me abrió los ojos. Aquello fue un entender de verdad qué implicaba hacer una patente, entender de verdad qué implicaba gestionar una empresa, gestionar regalías, todo lo que tiene que ver con la financiación, con la producción de dispositivos, con la comercialización, aunque al final con 6 meses puedo hacerlo justo, pero sí me permitió la nube que yo tenía delante de cómo paso esto que está funcionando en nuestro hospital a todos los hospitales habidos y por haber, se me empezó a aclarar. Y sobre todo me empezó a poner en contacto con gente que ya lo había hecho. Gente que ya había hecho startups, gente que ya había montado spin-offs, que ya entendía el proceso y que podía ayudarnos. Ahí conocimos a Genesis Biomed, que es una consultora catalana que la verdad es que sigo trabajando con ellos, José Luis Falcó es fundamental. Y eso era 2017-2018, todavía tardaríamos 2 años en montar Corify, pero fue el momento en que me hizo el clic en el cerebro y hasta toda la investigación en laboratorio empezamos a repensarla, a tener claro que si queríamos que de verdad nuestra investigación, tanto la fundamental y básica como la más aplicada, de verdad llegase, teníamos que pensarla desde un punto de vista de que pudiese terminar siendo un servicio o un producto a disposición de toda la actividad clínica. Oye, entonces, ¿tú piensas que pasar de una patente a un producto no es posible si no te formas adecuadamente? Es muy difícil decir qué es lo que la gente es capaz de hacer porque la gente está alucinante, pero en mi caso sin duda no. O sea, si no hubiese sido capaz de conocer a gente que ya lo había hecho, de entender cuáles son los pasos y de formarme a ese respecto, sencillamente es que todos creemos que nuestras ideas son súper importantes y súper buenas y está claro que la idea es fundamental, pero la realidad es que una idea cuesta 0 euros, 20.000, 50.000 euros, un plan nacional te puede valer una idea, pero por ejemplo llevar un dispositivo médico a mercado es que lo mínimo, y estoy intentando hacerlo con muy poco dinero, son varios millones de euros. Y para que alguien te deje o te preste o invierta en ti varios millones de euros, tienes que tener muy claro todos los pasos del proceso y eso es algo que hay que aprenderlo. No creo que sea innato. Me hace gracia pensar en las similitudes que hay en lo que me acabas de decir con lo que ocurre realmente en la investigación en el mundo académico, ¿no? Porque claro, todos tenemos ideas súper brillantes, bueno, todos, muchas personas tienen ideas muy brillantes, muy, muy interesantes, pero después hay toda una infraestructura y todo un ecosistema alrededor que van a hacer que esa idea sirva para algo o que realmente se quede en un cajón. ¿Tú crees que eso todavía sigue siendo muy difícil de inculcar en ciertos segmentos del mundo académico? Ciertamente, en España, una de las cosas que nos está costando es que la gente entienda que tú no puedes arrancar de cero con cada tesis.
Tú no puedes arrancar de cero con cada nuevo proyecto de 3 años, no es una idea nueva. Si al final, si dentro de la academia lo que más correla con ganar un premio Nobel es haber estado en el laboratorio de un premio Nobel, normalmente es porque hay todo un conocimiento acumulado generación tras generación que se tiene que ir transmitiendo. Eso, afortunadamente, y por difícil que parezca, dentro de la academia en realidad lo usamos y lo sabemos. Todos leemos los artículos científicos de nuestros compañeros o de los laboratorios de otro sitio del mundo, y cuando quieres aprender una técnica nueva, normalmente sabes que la mejor forma es irte de estancia al sitio donde la han desarrollado o donde la saben usar y aprenderla. Eso, que bien en el mundo de la academia, yo creo que en España estamos haciendo una aceleración de todo el sistema. Yo creo que es impresionante, como casi todas las cosas que hacemos en España del sistema público, tremendamente eficientes, con muy poco dinero la gente curra muchísimo y se sacan muchísimas cosas. En el mundo del emprendedurismo a mí me da la sensación de que también se está acelerando muy rápido, pero por lo menos la sensación de que tenía yo es que eso no sabía a quién acercarme. Yo trabajaba en Madrid. Madrid es una región económicamente muy potente, pero es verdad que por lo menos dentro desde los hospitales no había una tradición de generar startups o de generar spin-offs. De hecho, había una en el Hospital La Paz, pero nosotros fuimos la primera que lo hicimos con un proceso legal de acuerdo a la ley de spin-offs, y fue aprendiendo de un ecosistema como el catalán, que llevaba más tiempo desarrollado y sobre que creo que todos estamos aprendiendo, también aquí en Valencia, en Málaga, en distintas áreas. Creo que cada vez que haya más gente que lo haya hecho, haya funcionado o haya tenido que parar en el camino, facilita que haya un conocimiento de cuáles son los retos y cuáles son los procesos y cuáles son los pasos, y eso yo creo que nos está haciendo mucho bien para que más y más gente se atreva a emprender y para que cada vez más proyectos sean de éxito. Andreu, vamos a darle para atrás al tiempo y nos encontramos con Andreu haciendo la tesis. ¿Qué echas de menos de esa época? Tiempo para investigar yo, tiempo para pelearme con la programación. A mí me encanta programar, me encanta tener tiempo para leer, para dedicar tiempo a los fundamentos de hacer ciencia. Porque es verdad que ahora tengo más la sensación de conseguir ser la persona que consigue dinero para que haya gente que haga lo que a mí me gustaría hacer. Pero es verdad que cuando el equipo son 10 o 12 o 20, pues puedes hacer mucho más que cuando eras tú solo, pero sí, sin duda aquello lo echo de menos. Aunque tengo que decir que no creo que aquello lo haya perdido por salir de la academia, sino simplemente porque a medida que te vas haciendo responsable y quieres que tus ideas sean las que se lleven adelante, te tienes que preocupar de financiarlas y acabas siendo una persona que lo que hace es gestionar. Que también es muy divertido, ¿eh? Y también ahora reviso muchos más artículos de nuestro grupo y muchas más cosas, pero echo un poco de menos ser el que está picando código. Claro. Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil de aprender a la hora de emprender? Dentro de las 1000 cosas que tienes que aprender, ¿qué es lo que más te costó a ti? Mira, pues es una de las cosas que veníamos hablando antes, decir que no a cosas. Cuando uno está en el mundo de la ciencia, casi cualquier cosa parece una buena idea para hacer un pequeño estudio y un artículo. No es procrastinar, pero a veces casi. Y cuando te acercas al mundo del emprendedurismo y te das cuenta de que el tiempo es súper valioso, que tienes pocos tiros, que en realidad si tú quieres que el producto funcione, hay tal metodología que tienes que hacerlo de una forma, tienes que asumir que hay muchas cosas que no vas a poder hacer, y tener que decir que no a cosas es probablemente lo más difícil, porque al final todos tenemos esa sensación de que cuando seamos mayores nos arrepentiremos de lo que no hemos hecho. Pero es que es preciso decir que no a cosas para que de verdad otras puedan florecer en toda su esplendor. Y eso es algo que me está costando aprenderlo, pero que pese a algunas noches de insomnio, creo que hemos ido aprendiendo por el camino. ¿Y qué es lo que más te gusta de emprender, que antes no hacías? Hombre, sin duda la capacidad de poder hacer cosas que antes era impensable. O sea, ahora mismo estamos pudiendo manejar unos proyectos con centenares, con miles de datos, con miles de pacientes, con multinacionales en varios países, validar o refutar ideas que teníamos, que antes teníamos que pelearnos con 10, 15, 20 pacientes en el mejor de los casos. Es poder ser ambiciosos en la investigación que se hace, solo se puede hacer en equipos lo suficientemente grandes y potentes económicamente, y eso pasa por apoyarse en la posibilidad de que la empresa, la industria esté detrás. Al final no podemos pedirle al sistema público que financie grandísimos proyectos o para todos. Entonces, algo de lo que ahora podemos hacer que antes no podíamos hacer es tener esta ambición. Y también, pues, cosas como fichar postdocs, de tener a gente
que es muy lista trabajando con nosotros, que hace que las cosas se aceleren muchísimo más rápido. Este programa lo están escuchando principalmente personas de España, también gente de fuera. Pero si nos ponemos a pensar cómo es el día a día de una persona que está intentando cambiar las cosas incluso dentro del sistema de salud de un país, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta a la tortilla y vemos las cosas ventajosas que tenemos para lo que se puede hacer en el futuro? O sea, a nivel de ventajas que le ves tú al sistema nacional, bueno, nacional o regional de sanidad, ¿qué es lo que tiene un país como España que a lo mejor no es tan fácil encontrar en otro lugar? Yo creo que una de las cosas que es impresionantes de España y que no valoramos bastante es nuestro sistema de atención distribuida. O sea, nuestro sistema de atención primaria es único en el mundo. Y ahora mismo lo estamos castigando a más no poder. Pero nuestra capacidad de tenernos a todos los ciudadanos, saber que tienes una ventanilla en la que haya alguien que está ahí y que va a poder ver si te pasa algo grave, pero además poco a poco ir previniendo muchas de las cosas que te van a pasar durante la edad es algo fundamental. Y eso, junto con un sistema terciario, o sea, un sistema hospitalario de especialidades, que es comparable al del mejor país del mundo. Tal vez no podemos hacer tantas operaciones como hace Alemania, pero las operaciones que hacemos aquí las hacemos tan bien como las hace Alemania o Estados Unidos. Entonces, es verdad que tenemos un problema de recursos, tanto en un lado como en el otro, y eso hay que paliarlo, pero por otra parte, eso nos hace hacer mucho más eficientes. Y en un sistema en el cual la gente va a ir envejeciendo, afortunadamente, porque estamos lo suficientemente sanos como para vivir muchos más años, nos hace falta un sistema de prevención mucho más potente, pero también mucho más barato. No podemos hacerle 1000 pruebas a todo el mundo, porque eso no es sostenible. Entonces, estamos en una posición en la cual nuestras limitaciones nos están haciendo avanzar en un nuevo tipo de medicina que sí o sí va a ser la medicina del siglo XXI-XXII, porque la sociedad va a ser más parecida a cómo se está moviendo España. Y eso hace que si somos capaces de aprovechar estas dificultades, muy probablemente las empresas españolas que aprendan a manejar esto y a proveer de los servicios necesarios a los sistemas de salud van a ser muy competitivas internacionalmente. Yo creo que eso es una ventaja que tenemos que debemos aprovechar y que todavía nos quedan cosas que hacer, porque siendo el país del mundo con más historiales clínicos digitalizados, seguimos sin tenerlos conectados. Ni siquiera dentro de la misma comunidad autónoma muchas veces. Ya no hablemos de entre comunidades autónomas. En una época en la que todo el mundo sabe que los datos son la clave, tener una agencia nacional de datos o tener un sistema que permita de verdad, no solo los sanitarios, pero principalmente, porque son nuestra empresa más cara, no por otra cosa, tenerlos bien gestionados y de forma eficiente es algo fundamental. Y no deberíamos esperarnos a que otros países nos expliquen cómo debemos hacerlo, porque tenemos un sistema muy potente y podemos ser pioneros en esto en todo el mundo. Andreu, tú no hace tanto decides enfocar tu esfuerzo hacia una nueva empresa. Actualmente eres CEO de Corify Care. ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que dar para que eso ocurra? La verdad es que una de las cosas que cuando te decides a emprender, y ya te pasa un poco en el laboratorio, pero en realidad aquí ya te das cuenta que son muchos platos los que tienes que empezar a manejar, que empiecen a dar vueltas a la vez, para que todas las ruedas empiecen a girar. Una fundamental es la financiación. Sin fondos no vas a ningún sitio. Entonces, como volviendo al Caixa Impulse que te comentaba, cuando empezamos a trabajar en Genesis Biomed, lo que empezamos a hacer es, vamos a poner números de verdad. Vamos a dedicar tiempo a ver cuánto dinero nos va a hacer falta para hacer que esto sea una realidad y sea un éxito. Y empezar a hablar con inversores. Empezar a hablar con muchos inversores que te critican por aquí, te critican por allá, te dudan de ti, o sea, todo lo que estás acostumbrado a que te revisen un artículo científico, pero gente delante de ti y con una honestidad que tengo que decir muy por encima de la académica, porque ahí el honor no es tan importante como las cosas son de verdad o no. Y ahí es cuando la ciencia, enséñame los datos y a mí me da igual que tu artículo esté publicado en tal revista o en tal otra. Quiero ver los datos, quiero entenderlos. Esa desnudez frente a la inversión me costó,
pero es fundamental. Y cuando cuando consigues la primera inversión, en nuestro caso fue un fondo de inversión que nos invirtió 300.000 euros, que no era muchísimo dinero, pero ya nos permitió arrancar. Segundo paso es las personas. Cuando ya puedes empezar a tener un equipo, y eso lo sabes mejor que yo, tomar la decisión de quiénes son las personas óptimas en esta nueva aventura para acompañarte es muy difícil. Porque encima te hacen falta perfiles al principio muy complementarios, pero muy, muy específicos, que sean capaces de hacer muchas cosas, pero que sepan mucho de algo. Entonces, es difícil y todavía en ello seguimos, ¿eh? O sea, ahora ya somos 12 personas y haber ido construyendo este equipo con gente de tecnología, con gente regulatoria, con gente de clínica, con gente de finanzas, es algo difícil y que se basa en ir construyéndolo. Y a partir de ahí empiezan a surgir las cosas, porque cuando tienes los recursos y tienes personas que saben cómo mover esos recursos, las cosas empiezan a rodar y empiezan a multiplicarse, empiezan a aparecer más recursos, y poco a poco incluso el talento se te va acercando. Cuando la empresa empieza a generar... se empieza a conocer y las cosas empiezan a ir bien, te va llegando gente espectacular a la que intentas atraer y bueno, en ello estamos. Y luego, cuando ya tienes dinero, tienes las personas, el producto empieza a funcionar, empieza la de verdad, que es los clientes. Es decir, cómo lo pones la tecnología en los hospitales, cómo médicos que no son los que te han estado ayudando a desarrollarlo, empiezan a utilizarlo, cómo te lo critican desde fuera, cómo te lo ven y cómo eso hace que el producto de verdad evolucione a algo que es mucho más allá incluso de lo que tú te habías imaginado y que tiene mucho potencial. Entonces, todos esos pasos van rodándose y al final es un círculo, porque cuando llegas al final tienes que volver a siempre estar pensando en que necesitas más recursos, siempre necesitas más personas y siempre hay clientes nuevos esperando y pidiéndote nuevas funcionalidades o nuevas formas de llevarlo adelante. La verdad que es apasionante, pero muy entretenido. Muy bien, o sea, así dicho parece hasta sencillo, Andreu. Son 3 puntos, ¿no? 3 patas básicamente. La inversión, la gente y después pues, la parte de los clientes. A nivel de fundador, ¿dónde tienes que invertir más tiempo? ¿En los 3 a la vez o más en uno que en otro al inicio? Depende de la época, supongo. O sea, al principio, sin duda, en la economía. O sea, mi trabajo, y yo creo que eso sigue siendo importante, es asegurar que haya recursos para hacer todo lo que queremos hacer. Eso es el trabajo de un CEO. Asegurarse que bien porque haya ingresos en ventas, bien porque haya inversión, o bien porque tengamos ayudas de una u otra forma, haya bastantes recursos. Eso, sobre todo en los 2 primeros años, me requirió muchísimo tiempo. Es verdad que ahora tenemos 2 años por delante en los que económicamente vamos bien, empezamos a tener ventas, tenemos la inversión privada, lo cual implica que nos asegura que funciona, pero todavía nos queda camino. Y ahora, donde más tiempo le estamos dedicando es tanto a la gestión de equipos como a asegurarse que el producto cumpla las necesidades del cliente. Andreu, ¿qué piensas que tienes tú que a lo mejor no tienen otros, que te ha permitido conseguir esta financiación y empezar a lanzar la empresa? ¿Qué tenemos? A ver, una es una tecnología importante. Es verdad que nosotros hemos estado casi 10 años o más de 10 años en investigación básica, moviendo una tecnología desde los quirófanos en distintos países para resolucionar un problema dentro de quirófanos. Yo creo que eso es fundamental. Si no hay una investigación básica, fundamental, que mueva a una innovación, ya puedes ser tú quien quieras, que esto no va a moverse. Es verdad que no es suficiente, pero es necesario. Una vez eso está, es verdad que personalmente soy una persona que siempre ha pensado que si alguien lo puede hacer, ¿por qué yo no? Entonces, a veces con más osadía de la necesaria o más valentía, a veces con un poquito de inconsciencia, te lanzas a hacer cosas siempre pienso que lo peor que puede pasar es que me quede igual que estoy. Entonces, pues sigamos hacia adelante. Y además, venir del mundo de la ciencia, yo siempre lo cuento a mis estudiantes o a la gente que trabaja conmigo, y es que el doctorado solo demuestra que eres una persona capaz de gestionar la frustración. Da igual la área en la que te hayas doctorado, porque seguro que tu tesis no es la que tú te hubiese gustado hacer. O sea, todo el mundo. Entonces, ser capaz de gestionar esa frustración y pese a ello seguir adelante, la resiliencia tan de moda, creo que es algo fundamental. Y yo creo que eso la tesis doctoral te lo enseña, pese a los problemas psicológicos que ello puede implicar.
Entonces, sí me considero, y considero que todo nuestro equipo es un equipo resiliente en el que hemos estado peleando y seguimos peleando, y te da la sensación de que conseguir que las cosas funcionen y que parezcan fáciles se basa en estar peleando y peleando y peleando y consiguiendo que las cosas se muevan. Pero si consigues disfrutar de ello, que es una de las cosas que me pasa, pues al final hasta es divertido. Hay una cosa que no has comentado que creo que sí hay que llamar la atención sobre ello. Es la cantidad de personas que tú conoces, Andreu. ¿Hasta qué punto es importante tener una buena red de contactos reales para que las cosas ocurran? Supongo que es fundamental. O sea, es verdad que esta es una de las cosas que en el CaixaImpulse también nos plantearon desde el principio, ¿no? Que muchas veces está muy correlado con los recursos económicos que uno tiene, el tamaño de la agenda de teléfonos que uno tiene. Pero no soy tanto de pensar que eso es matemático. Es decir, yo no creo que tener muchos contactos sea el objetivo. Al final lo que hay es que saber quién es las personas de las que puedes aprender, intentar acercarte y ayudarles, y sobre todo probablemente a estas personas te harán caso si pueden aprender cosas de ti. Entonces, construir equipos y construir círculos en los que los proyectos conjuntos funcionen hace que la red vaya creciendo. Y al final eso funciona, o sea, moverse. Está muy dicho esto de salirse de la zona de confort, pero es verdad, acercarse a escuchar a los demás, aprender de los que los demás quieren hacer y tratar de buscar proyectos en los cuales te apasione y consigas que a los demás también les apasione ir adelante. Bueno, estamos hablando de red, de proyectos, y aquí claramente tengo que preguntarte por ciencia en el Parlamento. ¿Cómo se gesta ciencia en el Parlamento? ¿Y a qué ha llegado? Pues es una historia bastante curiosa. O sea, ¿a qué ha llegado? Vamos a empezar por ahí. Ya está todo en marcha y es cuestión de días que sea el anuncio. 7 personas con formación científica empiezan a trabajar en 2022 en el Congreso de los Diputados, asesorando a los diputados en las áreas del conocimiento que ellos necesiten. 7 doctoras y doctores trabajando para diputados, independientes de los partidos, de forma totalmente transversal. La Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados es una realidad. Ya se ha hecho la selección del personal, ya se está seleccionando los temas, y durante este 2022 vamos a oír hablar mucho al respecto de eso. Eso, que es verdad que ahora nosotros en Ciencia del Parlamento somos una asociación que lo promovió y ahora nos apartamos, es una institución pública, lógicamente. Eso surge mucho antes incluso de que yo arrancase Ciencia en el Parlamento. Ya había gente, tanto en el Reino Unido, que arrancó científicos en el exterior, como son Lorenzo Melchor y Eduardo Oliver, como dentro de la Fundación FECIT española, como son Ana Elorza y Izaskun Lacunza, que venían estudiando cómo funcionaba la comunicación entre ciencia y política en distintos países. Y en paralelo con ello, en nuestro país ha habido una comunicación científica que ha ido creciendo de forma espectacular durante las últimas 2 décadas, y yo tenía la suerte de ser muy fan y conocer a algunas de las personas que trabajaban dentro de comunicación científica. Y analizando cómo funcionaba en otros países, de casualidad, en Twitter, a finales del año 17, tales fechas como ahora, arrancamos una discusión en Twitter al respecto de si España tenía o no futuro en el mundo de la ciencia. Y el 1 de enero arranqué una cuenta en Twitter, arrancamos una página web súper sencilla proponiendo mezclar a políticos y científicos para que hablasen entre ellos. Eso, que en un principio jamás hubiésemos pensado que fuese a explotar como explotó, de repente a todos esos actores que estaban de una u otra forma luchando por conseguir que fuese una realidad, permitió unificarlos, permitió ponerlos a trabajar juntos, a que lo que hablábamos antes, hubiese proyecto común que todos ganasen. Y la verdad es que 3 años parece mucho tiempo, pero en el fondo ha ido muy rápido que todos los grupos parlamentarios se pusiesen de acuerdo, todos, de que se pusiese en marcha el objetivo de tener ciencia cerca del Parlamento, cerca de los diputados, y que todo eso sea una realidad. Queda mucho, ¿eh? Tener a 7 científicos trabajando con 350 diputados está muy bien versus 0, pero no va a ser la panacea. Tenemos que conseguir que la ciencia de verdad se implique en la toma de decisiones públicas, que las personas del mundo de la academia se preparen no solo para hacer mejores currículums, sino además para resolver problemas sociales. Y eso pasa porque toda la sociedad y sobre todo la académica nos impliquemos en ello. Vamos a trabajar desde Ciencia en el Parlamento en ello, y creemos que es una oportunidad el poder contar con
con unas estructuras como las que ya tenemos. Al final tenemos muy buenas universidades, muy buenos centros de investigación y es solo cuestión de tiempo que trabajen todavía más con quien toma las decisiones. Andreu, ¿y qué has aprendido con Ciencia en el Parlamento? Muchas cosas, algunas, y la más importante, que el sistema suele ser mucho más complejo de lo que uno piensa. Mira que vengo del mundo de la ciencia y la biología. Es muy fácil criticar la toma de decisiones políticas desde la barra del bar, es muy fácil criticarla en Twitter, pero cuando uno se acerca se da cuenta de que los políticos son sencilla y llanamente como el resto de las personas. Los hay mejores, los hay peores, los hay más listos, los hay menos listos, pero es que son una representación, y yo creo que muy buena, de nuestro país. Y ello implica que para tomar decisiones hay que poner en conjunto a opiniones distintas y a puntos de vista distintos, y que eso es complejo, pero que si se consigue se pueden hacer grandes cosas. Y pese a que a veces es despacienciante y a veces es frustrante, creo que aprender de esa complejidad, asumirla como un principio y a partir de ella construir cosas, creo que puede construir cosas muy sólidas y que poco a poco mejoren todavía más la calidad de vida de la sociedad. Pues Andreu, yo creo que habéis inspirado a muchísimas personas y además habéis conseguido hacer cosas, que es la parte difícil, ¿no? Ejecutar algo, ¿no? Un plan, una idea. Yo por mi parte, mi máxima admiración, no solo por lo que haces ahora, sino por también lo que has estado haciendo en Ciencia en el Parlamento, y ha sido un gustazo hablar contigo. La verdad que el gustazo ha sido mío. La verdad es que, Manolo, agradezco muchísimo todo lo que haces, todos estos podcasts y que los escucho mucho y toda tu labor. Creo que es fundamental visibilizar el hecho de que la academia va mucho más allá de los laboratorios, mucho más allá de los científicos que se quedan dentro de los centros de investigación. Y esto arrancó con Ciencia en el Parlamento al principio y es de las primeras estadísticas que les puse a los diputados, que es que la economía de un país estaba muy correlacionada con cuántos doctores estaban fuera de la academia. Y es algo que necesitamos, pero muy mucho. Gente que monte empresas habiendo tenido un bagaje científico, gente que se atreva a meterse en la administración pública habiendo tenido un bagaje científico y consiguiendo que esa capacidad de gestión de la frustración, que es lo que decía que te enseña la tesis, lo transfieras y lo aproveches en beneficio de toda la sociedad. Y creo que la labor que haces para eso es fundamental. Y pues sigue creciendo, por favor. Pues muchas gracias. Seguiremos reclutando, ¿vale? Andreu, mil gracias. Seguimos en contacto y muchísimas gracias por todo lo que has estado haciendo años A y hoy en día. Muchísimas gracias. Y el futuro todavía, tanto tuyo como nuestro, estamos seguros que va a ser todavía más apasionante. Por ello, Andreu. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, que es una boutique de selección que puede y sabe ayudaros a reclutar a los mejores perfiles científico-técnicos para vuestras empresas. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y además donde tendréis acceso a ofertas de empleo para perfiles científico-técnicos. Mil gracias y nos vemos en el próximo episodio de Talento Científico.